Buenas tardes y saludos a las personas conectadas y saludos también a los que verán esta charrada después. Hace 2 meses y medio, en otra charrada, debatíamos sobre posibles escenarios tras las elecciones autonómicas. Hoy repetimos invitados para hablar de qué pasó el domingo en la jornada electoral y qué queremos hacer a partir de ahora. Nuestros tres invitados seguro que han hecho lúcidos análisis de los resultados y han reflexionado sobre la nueva composición parlamentaria en las Cortes de Aragón. Así que vamos a escuchar primero a Jesús Lacasa. Buenas tardes, Jesús. Jesús es licenciado en Derecho, fue parlamentario de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón y es funcionario en el Gobierno de Aragón. Y tienes el micro y te escuchamos. Muchas gracias, Isabel, y un saludo a todos y a todas los que estáis viendo el debate. La primera reflexión es evidente y es que los datos ahí están, ¿no? Marcan que el domingo hubo una progresión grande de las derechas en nuestra comunidad autónoma, sumaron más del 55% de los votos y eso significó una mayoría parlamentaria muy amplia. Aunque el Partido Popular retrocedió 2 escaños, eso se vio muy compensado por los 14 escaños, el doble que obtuvo Vox. En concreto, los resultados fueron que el PP obtuvo el 34% de los votos, retrocedió un punto y pico. El PSOE no llegó al 25% de los votos y bajó más de 5 puntos. Vox obtuvo casi un 18% de votos y subió 6,6 puntos. Chunta Aragonesista obtuvo un 9,7, lo que supuso un incremento de 4,6. Existe un 3,55 y eso supone la bajada de 1,40 puntos. Y Izquierda Unida Movimiento Sumar, la última fuerza que obtiene representación parlamentaria, obtiene un 2,94% y pierde 0,18 puntos. Por debajo quedaron alternativas de la derecha, como Se acabó la fiesta, que estuvo a punto de entrar con un 2,7, el PAR con un 1,24 y muy rezagada la última fuerza significativa fue Podemos Alianza Verde, que no llegó al 1% de los votos y por lo tanto retrocedió más de 3 puntos, ¿no? En este escenario, a mí la preocupación principal que me preocupa es la penetración del discurso de la extrema derecha en significativas capas populares de nuestra población, ¿no? En segmentos de clase trabajadora. Y eso hace que su discurso penetre en esa lucha que se nos plantea de los penúltimos contra los últimos, de, digamos, los perdedores de la globalización buscando alguien en quien descargar su ira y su frustración, y que ese puede ser el rechazo a la inmigración, puede ser el freno a las políticas feministas y el repunte del machismo, sobre todo en algunos segmentos jóvenes de la población, ese antiecologismo que habla de que estamos en contra de esa Europa verde, o la defensa de tradiciones pues del pasado que reviven, como por ejemplo con esa significación tan simbólica en España de los toros, ¿no? Bueno, pues todo ese mare magnum que maneja la extrema derecha, pues tiene un caldo de cultivo en la desafección de una parte de esas capas populares, porque encuentran que pese a iniciativas muy positivas del gobierno progresista de España, como incremento del salario mínimo, de las pensiones, etcétera, lo que están viendo es que hay una carestía de la vida, la bolsa de la compra pues se encarece, y fundamentalmente un fracaso en las políticas de vivienda, que significan una dificultad inmensa en el acceso a una vivienda asequible. Y por lo tanto, la solución fácil que propone la extrema derecha, envolvernos todos en una bandera gigantesca y volver a ese eslogan, modificándolo levemente, de Trump cuando habla de MAGA, ¿no? Hacer América grande otra vez, pues a cambiarlo por un MARGA, que sería hacer a Aragón grande de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, esas políticas simplificadoras pues tienen su impacto y han recogido, pues desgraciadamente, muchos apoyos de sectores populares. ¿Qué sucedió con el Partido Socialista? Bueno, el Partido Socialista evidentemente ha sufrido un desgaste por distintos aspectos de la gestión del gobierno, fundamentalmente las contradicciones de sus supuestas cesiones y supuesto rendimiento ante los partidos nacionalistas, también el evidente desgaste que supone la corrupción tanto de elementos de su partido como de elementos del gobierno, y eso pues evidentemente tiene un coste. Crisis recientes como la crisis ferroviaria, que ha supuesto una pérdida de confianza en un servicio público esencial del transporte en España,
Y bueno, pues todo eso unido a esa base de descontento, de la carestía de la vida y de las dificultades en la vivienda, pues supone un desgaste fuerte para el PSOE. Y adicionalmente el PSOE, yo creo que se ha encontrado en Aragón con una situación que es que la candidata Pilar Alegría, pues desde luego ha llegado a un partido socialista que hasta hace 4 días no era el Partido Socialista de Ferraz, no era el Partido Socialista de Pedro Sánchez, y eso yo creo que en campaña se ha dejado de notar, ¿no? O sea, yo creo que el entusiasmo de algunas partes del Partido Socialista ha sido perfectamente descriptible y eso, pues todo eso unido, pues ayuda a un mal resultado, ¿no? ¿Qué, qué pasa con las izquierdas a la izquierda del PSOE, ¿no? Que, bueno, esa sería mi película, ¿no? En el fondo yo he hecho campaña, lógicamente, por Izquierda Unida Movimiento Sumar y formo parte de digamos, ese archipiélago de islas que estamos en la izquierda del PSOE. Bueno, pues lo que ha pasado es que hubo grandes expectativas, si recordáis la charlada anterior y otra, y bueno, en fin, y el estado de la cuestión en esta materia, hubo muchas expectativas sobre una posible unidad de las izquierdas antes de las elecciones. Esa unidad no se materializó, esa unidad no se materializó y desde luego, pues, digamos, su no nacimiento ha tenido consecuencias, ha tenido repercusiones, a unos más que a otros, es evidente, y eso pues corresponde a analizarlos, ¿no? ¿Quién ha salido bien librado? Pues es indiscutible, ha salido muy bien librado Chunta Aragonesista, que digamos que ha propuesto, ha hecho una propuesta política sencilla, muy comprensible, que es Aragón lo primero. Bueno, y es una propuesta omnicomprensiva que digamos que hace accesible y aterrizable en su plataforma a mucha gente independientemente de sus posiciones políticas. Y además se ha visto beneficiado de la ausencia de otros competidores aragonesistas. Por lo tanto, todo el espacio aragonesista ha quedado pues para el Chunta Aragonesista. Se ha beneficiado de un liderazgo joven, fresco, y eso pues se ha visto que ha sumado, ¿no? Con agilidad para colocar su mensaje en redes. Diré aquí con un punto de acidez que un líder que hemos ayudado a encumbrar distintas fuerzas de la izquierda, porque si recordáis, Jorge Puello fue el candidato común de Sumar, que en ese momento fue apoyado por Izquierda Unida, Podemos y Movimiento Sumar, o sea que deberíamos reclamar una parte del éxito de haber ayudado a encumbrar a Jorge Puello. Esto lo digo con un cierto tono de ironía, pero bueno, esa es la realidad y cómo se mueven las cosas, ¿no? Eh, entonces, además, creo que Chunta, en ese escenario de no unidad, es el que menos ha pagado las consecuencias del fracaso o del no logro de ese acuerdo, ¿no? Es decir, Chunta ha sabido, bueno, mantener un perfil propio y no solo no se ha visto penalizado, sino que se ha visto como un refugio para la decepción de algunos votantes, ¿no? Bueno, era la opción que se presentaba por las encuestas con más posibilidades y digamos que el voto útil de la izquierda del PSOE ha ido, creo, ha ido hacia el Chunta Aragonesista, ¿no? Esa es la situación. Bueno, el caso inverso sería el de Podemos. De Podemos es el caso anunciado, porque yo creo que, al fin, aquí, aunque no hay ningún compañero oficialmente que haya hecho campaña por Podemos en los que hacemos presentación, pero en fin, era algo evidente y palmario que la renuncia a participar en una candidatura unitaria, al menos con Izquierda Unida y Movimiento Sumar, era un error gravísimo que los iba a colocar fuera del Parlamento y además que de rebote nos ha colocado a otros también en situaciones de mucha dificultad, ¿no? Bueno, aquella encuesta del Heraldo, que las encuestas son solo encuestas y ya vemos que a veces no aciertan, cuando se hablaba de la posible candidatura conjunta, al menos Izquierda Unida, Podemos, pues reflejaba reflejaba una base mucho más sólida que la que después hemos tenido, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que decir que las posiciones sectarias excluyentes son rechazables y han sido rechazadas. No entiendo, no entenderé nunca la posición de Podemos de excluir a los compañeros del Movimiento Sumar. Era imposible llegar a acuerdos con ellos, según se decía, porque no sé qué cosa eran los compañeros y compañeras del Movimiento Sumar, la mayoría de ellos absolutamente probados y conocidos y gentes de la izquierda aragonesa de toda la vida y por lo tanto es absolutamente sorprendente esta posición. Y luego las pretensiones de encabezar las tres circunscripciones, pues en fin, eran fuera completamente de lugar a la vista del 0,94% que han obtenido, ¿no? Por lo tanto, pero eso ha repercutido en que una parte del electorado se haya sentido enfadado porque no se haya dado ese agrupamiento. Y por último, la candidatura de Izquierda Unida, Movimiento Sumar, que yo creo que yo he participado directamente en la campaña y aquí algún otro compañero que está en la charrada también. Creo que ha reflejado un ánimo interno excelente,
un movimiento unitario muy prometedor. Yo creo que eso queda ahí, aunque los resultados electorales hayan sido muy modestos y se circunscriban a mantener el escaño tradicional desde hace mucho, mucho tiempo del espacio político de Izquierda Unida, en este caso concreto en coalición con Movimiento Sumar, y por lo menos permite una presencia en el Parlamento que indiscutiblemente es fundamental, porque estar fuera del Parlamento es bajar no a segunda división. Yo digo, como Paco Mendy es futbolero, pues es como el Zaragoza, ya no bajaríamos a segunda división, bajaríamos a primera ref. Por lo tanto, estar en el Parlamento ya es estar en primera división, aunque seamos el Levante de primera división. No somos, desgraciadamente, ni el Madrid ni el Barcelona, pero estamos ahí, ¿no? O sea, que eso es muy importante. Entonces, bueno, esa es la situación. ¿Qué valoró de la campaña electoral? Valoró muy positivamente el tono y el comportamiento y la capacidad propositiva de las cuatro candidaturas de la izquierda. Aquí sí que lo digo, lo hago extensiva a las cuatro. Creo que las cuatro candidaturas han mantenido un tono propositivo, huyendo de descalificaciones, y eso siembra posibilidades de encuentro para lo que veremos ahora, ¿no? O sea, no hay un escenario de enconamiento, hay un escenario, bueno, que deja abiertas posibilidades. Veremos si se concretan o no. Y voy terminando. El futuro de la gobernabilidad de Aragón es muy sombrío, no solo desde una perspectiva de izquierdas, ahora hablo también como funcionario del gobierno de Aragón. Mis compañeros funcionarios están, en fin, muy espeluznados por lo que puede venir. Ya tuvimos la experiencia de los dos departamentos de Vox en los meses que estuvieron. Fueron un desastre, políticamente, por supuesto, pero también desde el punto de vista de la gestión. En fin, una vaciedad completa de propuestas, unas pocas ganas de trabajar increíbles y utilizar las instituciones meramente como un instrumento y un altavoz, pues, para una política de agitación, que es lo que creo que van a seguir haciendo para intentar seguir comiéndole la base al Partido Popular, aunque eso sea, por supuesto, en detrimento de la mayoría de los aragoneses, ¿no? En ese gobierno, pues en fin, si ahora tienen el doble de representación, pues harán el doble de cosas mal y amenazarán el doble en las libertades de los aragoneses y las aragonesas, ¿no? Y ya termino con esto, pues queda abierto el debate porque esto, en fin, vamos a ver, no sabemos siquiera si no tendremos que ir a una repetición de elecciones, ya se está diciendo que en Extremadura podría ser que sí, yo creo que aquí en Aragón seguramente Azcón y Vox llegarán a un acuerdo, pero bueno, ni siquiera es descartable que o haya un adelanto o la legislatura sea relativamente corta. Y en segundo lugar, lo que sí está cerca, porque esto es para el año que viene, tenemos elecciones municipales en todo Aragón y elecciones generales. Y por lo tanto ahí las izquierdas, especialmente las izquierdas a la izquierda del PSOE, pues tenemos mucha tarea por delante, porque es indiscutible que, como sabemos, la barrera electoral del 5% en los ayuntamientos, pues todos recordamos la experiencia de Huesca, ¿no? De cuatro formaciones políticas llegando casi al 5%, pero no obteniendo ninguna, y por lo tanto quedando fuera el 18% de los votos de Huesca, quedando sin representación, y esto podría darse en una u otra magnitud en el futuro, y, en fin, yo creo que como fuerzas responsables deberíamos evitarlo, ¿no? Y en segundo lugar, las elecciones generales, donde obtener un escaño por Zaragoza, que es donde más factible es, a la izquierda del PSOE, pues requiere agrupar. El último escaño que se obtuvo por Sumar fue con el 14 y pico por ciento de votos. Por lo tanto, parece difícil que una sola fuerza en solitario lo consiga. Sabéis que estos días, porque yo, vamos, no lo he dicho antes, pero yo no tengo ninguna responsabilidad en la dirección de Izquierda Unida, simplemente soy un militante y por lo tanto no tengo información adicional a la que tenemos todos, pero ya veis un poco cómo van las cosas, ¿no? Ya he anunciado un acto, creo, el día 21 de Izquierda Unida más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar, pues para reeditar una alianza. Vamos a ver qué pasa con otras fuerzas territoriales, ¿no? Si encajan también con esa alianza, y queda la incógnita de Podemos, que, en fin, pues ojalá, yo quisiera que hubiera un espacio para el entendimiento, pero las cosas de momento no han sido fáciles en ese terreno, y desde luego todos tenemos a perder ahí, porque la división del voto a la izquierda del PSOE en las generales, con las circunscripciones que hay, pues es letal, ¿no? O sea, que simplemente esa es la última reflexión que quiero hacer, y desde luego mi posición personal es a favor del encuentro, a favor de la consolidación de alianzas, de que seamos útiles para la mayor parte de la ciudadanía, y bueno, esa es mi experiencia, y además creo que funciona, que aunque electoralmente no hayamos tenido un gran resultado en estas últimas elecciones, yo quiero agradecer el esfuerzo inmenso que ha habido por parte de las militancias, tanto de Izquierda Unida como de Movimiento Sumar, que ha sido, creo que muy positivo, y bueno, eso deja abiertas pues ventanas y esperanzas que espero que se puedan concretar en el futuro. Con esto termino. Gracias. Pues muchas gracias, Jesús, claro y certero. Le vamos a dar la palabra ahora a José Francisco Mendi. Buenas tardes, José Francisco. Hola.
Eres licenciado en psicología, fuiste coordinador de Izquierda Unida en Aragón, parlamentario de Izquierda Unida también en las Cortes de Aragón y realizas actualmente funciones de asesor en el Grupo Parlamentario Socialista. Así que te damos la palabra y te escuchamos atentamente. Pues muchas gracias por encontrarnos dentro de esta pluralidad en la que creo que está llena de coincidencias. Y bueno, estoy de acuerdo en todo el análisis que ha hecho Jesús, no solo en el objetivo de los datos, sino en las apreciaciones, aunque se ha visto desde fuera, que es un fuera relativamente cerca, pero sí que me parece que el análisis estadístico, pero también el político, me parece que es acertado. Yo me voy a centrar por cambiar un poquito la perspectiva. Es decir, yo creo que la noche electoral produjo dos grandes noticias, una prevista y otra imprevista. La prevista o previsible, parece que todo indicaba que iba a ganar las fuerzas de derecha y un ascenso de la ultraderecha, y una imprevisible, que creo que es positiva, sobre todo a futuro, y es el incremento ligero y el mantenimiento de la participación. Creo que nadie, yo no he leído nada, no he encontrado ningún eh, analista que predijera la posibilidad de que se mantuviera siquiera el porcentaje de participación. Visto lo que pasó en Extremadura, visto que estamos, yo creo que estas elecciones han sido más una repetición que un adelanto, en realidad, después de que Vox haya salido del gobierno, que no los echaron, que se fueron del gobierno Vox. Y por lo tanto, eso, una campaña en la que yo creo que tampoco se veía las calles enfervorizadas, salvo los actos antisistema de Abascal y poco más, no ha sido una campaña de movilización ciudadana y de grandes mítines. Por lo tanto, yo creo que esos son los dos elementos en los que nos podemos centrar y sobre todo porque además son elementos a futuro. Por dejar también alguna pincelada, no quiero dulcificar lo que todo el mundo hemos calificado, desde luego en el Partido Socialista, de un mal resultado. Eh, es verdad que se podía haber movido entre los 17 y los 20 y bueno, pues se ajustaba al final en torno a los 18. Había algunos medios que llegaron a hablar de 16, 17, el peor resultado de la historia. Bueno, se ha igualado el peor número de escaños, pero no es el porcentaje más bajo ni es el número de votos más bajo con esta participación. Pero efectivamente, yo creo que nos sorprende, o a mí me sorprendió desde luego, que se mantuviera esa participación en este escenario tan extraño, con tan poca chispa que se percibía socialmente, en el que Azcón nos obligaba a los aragoneses a votar porque, en definitiva, no tanto porque no tuviera posibilidad de aprobar presupuesto, eso sabemos que no es así, ese es el adorno, el celofán, sino que estas elecciones se hacen porque Feijóo le pide una pieza más para demostrar que el gobierno de la Moncloa, no solo Sánchez, hablo del gobierno también de la Moncloa, está débil y por lo tanto es la siguiente pieza en el rosario que se habían previsto de elecciones y que seguirá con Castilla y León, veremos Andalucía. Bueno, eso tiene otra posibilidad, y es que la jugada le ha salido mal a Feijóo y le ha salido peor a Azcón en el sentido de van a estar la derecha, el PP en este caso, va a estar más débil y más maniatado. En el caso, lógicamente, de que formen gobierno, que todo apunta a que no va a ser una tensión tan brutal como Extremadura, pero bueno, yo creo que estamos ante actores impredecibles que media hora antes de la votación o bien de la constitución de la mesa o bien en una posible legislatura de investidura pueden cambiar el voto, ¿no? Por lo tanto, eso sí que se puede dar. Pero al mismo tiempo yo creo que esa gente que ha salido a votar es gente susceptible también de movilizar en el sentido más amplio de la izquierda de cara a las próximas elecciones municipales, si son solo municipales, estoy de acuerdo con Jesús que hay más posibilidades, y siguen quedándose en casa aquel bloque electoral que en 2019 salió en bloque, me refiero a abril del 2019, y que están todavía sin movilizar, y que es donde hay un núcleo
interesante y cuantitativo de personas que se movilizaron en parte en julio y que permitieron que no ganara el Partido Popular junto con Vox. Y bueno, vamos a ver si la legislatura dura hasta el 2027, se le puede seguir haciendo muy larga a Feijóo en estas circunstancias, ¿no? Es seguir esperando, esperando, esperando. Eh, Está claro que el voto ultra es un voto muy antisistema, es decir, lo veíamos en las pancartas de algunos agricultores el otro día en Madrid, lo hemos visto en lo que ha pasado en el cinturón de Zaragoza, de localidades donde había ganado Podemos y ese voto antisistema. Es una situación muy delicada porque podemos pasar del voto antisistema a las formaciones democráticas al voto antisistema en que se está convirtiendo, que es un voto ya contra la democracia. En esa situación de voto contra la democracia, creo que tenemos que entendernos, incluso no solo a la izquierda del Partido Socialista, sino en el conjunto de la izquierda, que es verdad que además ha hecho una campaña relativamente amable entre las cuatro formaciones políticas y que en el resultado de escaños, no es por endulzarlo mucho, pero bueno, ya como escribía estos días, pues bueno, pues la derecha y la ultraderecha ha tenido 3 escaños más y cuento allí a Teruel existe, que no sé hoy por hoy si el señor Guitarte está muy a favor de votar a Azcón con lo que ha pasado con su compañera en la Diputación de Teruel, que ha tenido que dimitir a instancias del presidente, que hasta ahora era diputado del Partido Popular. Bueno, es decir, que las cuestiones allí van a dar juego. No hay que olvidar que a diferencia de Extremadura, en Aragón hay más votos a la izquierda, si se me permite, del Partido Popular, excluyendo a Vox, o de un centro muy de centro derecha, que podría significar Aragón existe, suman un escaño más que el Partido Popular. Y eso, viendo lo que ha pasado estos 2 años de legislatura, también puede dar algún susto y alguna votación extraña y sobre todo, pues que va a sudar, se va a comer todas las palabras, todos los tazones, todos los ladrillos, Jorge Azcón, porque evidentemente lo que van a pedir, pues está muy por encima de las previsiones que tenía, aunque fuera mandatado desde Madrid, del Partido Popular, que en ningún caso, ya os digo, por lo que a veces comentamos en el terreno más corto, no digo que esperaran tener mayoría absoluta, ni siquiera con Aragón existe, pero sí que contaban con mantener básicamente igual un escaño más como en Extremadura, la fuerza parlamentaria. Bueno, pues dicho esto, tenemos que actuar. Es decir, efectivamente, las formaciones en la izquierda no estamos siendo muy atractivas, aunque esta vez ha habido una válvula de escape que ha sido la CHA. De hecho, si recordáis las encuestas, hablaban de una subida en general, también de Izquierda Unida y un poquito de la CHA, y al final se ha decantado más todo hacia la CHA. Podía haber pasado al revés, yo creo que perfectamente. Que todo el mundo hubiera votado más hacia Izquierda Unida y Cha se hubiera mantenido. Bueno, pues ha caído en ese lado. Yo espero que también Cha analice que esto no es un voto, para mí no es un voto estructural, creo que es un voto coyuntural y por lo tanto que eso no sea un elemento de dificultad para unificar una candidatura de izquierdas en municipales o en unas elecciones generales para mantener la representación, porque de hecho las proyecciones en elecciones generales no reflejan un cambio radical en la correlación de parlamentarios por Aragón en el Congreso de los Diputados. Y volvemos a la tesis de que si el Partido Popular sigue insuflando votos a Vox, no sería de extrañar que viéramos un Senado con mayoría de izquierdas o que viéramos una primera fuerza que pudiera ser el Partido Socialista, aunque hubiera una mayoría de escaños del PP y Vox. Bueno, todo eso está un poquito de política ficción, con un poco también de ánimo para trabajar, pero el problema de fondo lo tenemos, lo tiene toda la izquierda, lo tiene el Partido Socialista, lo tiene nuestra izquierda.
que tenemos que transmitir a los votantes y a las votantes que que tenemos una alternativa, que no nos limitamos a defendernos de la ultraderecha, al no pasarán, al vamos a resistir. Si seguimos así, yo creo que estamos ya nos estamos dando por derrotados y por lo tanto creo que la sensación y la situación nos obliga a salir a la iniciativa, a cambiar muchas cosas de las que no hemos hecho bien seguro, pero que hay gente que todavía está esperando que haya algo de lógica en la izquierda y como señalaba esta misma mañana un contertulio en otro programa, decía, bueno, a veces en las autonómicas o se vota mucho con el corazón, pero en las generales se vota con el bolsillo. Si es verdad, ¿quién le va a decir que no a este gobierno progresista con lo que se está consiguiendo, ¿no? Pero bueno, como una primera reflexión, yo creo que puede aportar otro punto complementario del de Jesús, que como estoy de acuerdo, no lo iba a repetir ni tanto ni tan bien. Pues muchas gracias, José Francisco, o Paco, no sé cómo prefieres que te llamemos. Interesantes futuribles y no todos son malos, afortunadamente. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a nuestra tercera invitada, a la que le agradecemos especialmente el esfuerzo que ha hecho para estar esta tarde en la charrada. Josefina Musulén, buenas tardes. Josefina tiene formación en Ingeniería Técnica Química, ha sido gerente en Chunta Aragonesista y ha asesorado a los parlamentarios de Chunta en las Cortes de Aragón. Y como sabéis, tiene una larga trayectoria en el movimiento feminista de nuestra ciudad. Josefina, buenas tardes, muchas gracias y adelante. Buenas tardes. Bueno, primero pedir disculpas porque estoy en el clínico, en urgencias, esperando que nos manden a la sala de observación y imagino que el sonido que vais a recibir no es el idóneo. Pero bueno, es lo que tenía esta tarde, no puedo no hacer otra cosa y ya en la primera charrada que me invitasteis ya ocurrió algo similar. Bueno, a mí me gustaría, ahora me gustaría un poco dar pinceladas, porque desde aquí va a ser muy difícil estructurarlo de otra manera. Lo primero es que yo creo que tenemos que empezar a comunicar políticamente de otra manera. Creo que de la campaña ya no de Chunta Aragonesista, de la campaña de Jorge Puello, creo que lo que podemos aprender es que hay que comunicar y comunicar en redes de otra manera, que normalmente en la izquierda somos muy intensas y muy intensos a la hora de los debates, y seguramente la gente más joven que ahora mismo está viviendo en las redes, más allá de ese varón joven que vota a la extrema derecha, pues puede haber otros susceptibles de votar a la izquierda, y seguramente que tanto el PSOE como Izquierda Unida, Podemos es otra película dentro de esta historia, porque aunque esta campaña es cierto que ha sido una campaña más amable por parte de María, pero sí es verdad que la irascibilidad que se plantea en campaña con Podemos es diferente de lo que estamos acostumbrados. Entonces yo creo que lo primero que hay que pedir, a mí lo único que se me ocurre es que lo primero es, señores, señoras, siéntense, las elecciones autonómicas ya han pasado, las municipales están a la vuelta de la esquina y no sabemos cuándo nos van a tocar las generales. Y es imprescindible que la izquierda tenga voz propia en Aragón y en el resto del Estado, de la forma que sea, porque Vox está creciendo haciendo el muerto. O sea, no hay propuestas, no hay, más allá de Viva España, los toros y poco más, no hay propuestas. Crecen haciendo el muerto y convenciendo a la gente más joven que se ha acostumbrado a no leer más que 4 líneas de un TikTok y que con Franco se vivía mejor. Eso es muy difícil. O sea, nosotros nos dedicamos a decir que vienen los nazis, que vienen los nazis, que vienen los nazis ya están aquí, pero parece que no le importa a nadie. Entonces, yo creo que a las fuerzas progresistas que sí nos importa, que sí sabemos poner en valor lo público, y lo digo desde un hospital público, en la educación, en los servicios sociales. Es que no me quiero imaginar qué puede hacer un consejero de servicios sociales en el gobierno de Aragón. O sea, que hay cosas que no se te pasan ni por la cabeza, ¿no? Entonces, esa, esa no unidad que ha habido en las elecciones autonómicas, que para fuerzas como Chunta Aragonesista tiene una entidad propia porque son las autonómicas, ya está, ya han pasado.
han tenido, es verdad que ha sido el refugio seguramente de una parte del voto del PSOE y de una parte del voto de Podemos, pero como ocurrió en otras ocasiones donde, bueno, Podemos obtuvo voto que le vino del PSOE y que le vino de Chunta Aragonesista en el año 2015. Quiero decir, el voto no es de nadie, cada uno lo pone donde quiere, en el momento que quiere y como le parece. Entonces, evidentemente que esos votos son de cada uno y cada uno decide dónde lo pone y cuándo, pero hay que aprovechar esta circunstancia para, para tirar, para ser fuertes, sobre todo porque dentro de las Cortes de Aragón es que va a ser terrorífico. Tengo pánico a todo lo que pueda significar ahora cualquier tipo de iniciativa. Bueno, la ley de memoria democrática ya nos olvidamos, ¿verdad? Pero todo lo que pueda venir después que tenga que ver con, imaginaros, no sé, que hasta dónde nos pueden cortar, pero todos los derechos de las mujeres que, fijaros, en Aragón es uno de los pocos sitios donde las víctimas de violencia de género pierden la potestad de ser víctimas cuando su agresor sale de la cárcel. Y estas cosas están pasando y aquí, pues que no pasa nada. Entonces, quiero decir que luego hay que llevar al terreno del día a día ese tipo de políticas que va a suponer en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, en nuestras personas mayores. Es que, es que es muy duro lo de que vienen los nazis, pero ya los tenemos aquí. Así que aquí, atravesando los pasillos del Plinio que nos están trasladando, yo lo que invito es a que se sienten lo antes posible para que los dos próximos procesos electorales nos pillen a la izquierda en una situación mejor, teniendo la capacidad de hacer también una mejor campaña que no sea solamente de defensa. Y os escucho. Muchas gracias. Gracias a ti, Josefina. Te mandamos un abrazo, mucho ánimo en ese camino que estáis recorriendo. Gracias. Gracias. Bueno, abrimos ahora el turno de palabras. Ya sabéis cómo va. Vais pidiendo intervenir. Adelante, José Luis. Bueno, a mí me gustaría comentar una cosa que se ha comentado ya, pero recalcarla. La primera es lo de los mensajes. A mí me impresionaron los mensajes de voz. Como bien habéis dicho, como han dicho todos los tres, no ha habido un mensaje realmente. El mensaje era, pues, sentido común, se veían los carteles, y que no te estafen metiéndose con otros dos partidos. Y en cambio, pues evidentemente ha llegado. Creo que, como decía Josefina, nos deberíamos plantear cuáles son nuestros mensajes, que a veces aburrimos hasta las piedras. Y yo creo que esa es una de las cuestiones. La otra también es que es cierto que la abstención se ha mantenido. Uno de cada tres personas podía votar, no ha votado, pero yo también he visto los análisis de dónde proviene esa abstención, porque me temo que una vez más probablemente venga fundamentalmente de la izquierda, y como somos tan puros, pues a veces preferimos no votar a no votar, al no tener exactamente lo que nos gustaría que nos dijeran. Y yo creo que deberíamos reflexionar sobre la necesidad de que nos debemos fundamentalmente a las clases más humildes que lo están pasando mal en este país. Nada más. Gracias, José Luis. Sí, usuario que no sabemos. Te presentas, ¿de acuerdo? Adelante. Carlos López, que no he puesto el nombre aún. Yo simplemente hacer una reflexión. Primero agradecer a los tres ponentes, que creo que cada uno de ellos se ha fijado en unos aspectos, he cogido algunas notas, pero una reflexión de cara al futuro. Es decir, Mendy ha remarcado que el PSOE tiene un camino por delante a nivel propositivo y por la izquierda. He querido entender que dentro de año y medio pueden cambiar las circunstancias y ahí podemos estar en otro escenario que sea más favorable. Y en la parte de la izquierda, al PSOE, a mí veo que está surgiendo en determinadas comunidades autónomas partidos
que siempre, bueno, en este espacio siempre el tema federal o el tema plurinacional está muy presente y en determinadas comunidades autónomas ha aprovechado este vacío del resto de partidos o la no unidad, por decirlo así, para ocupar un espacio. Aquí podemos ver ya, pero es que vemos como por las encuestas, como Compromís se está asestando con un porcentaje de voto muy considerado. Vemos RC, vemos Bildu, vemos el bloque en Galicia, que parece que hemos perfilado como si es la tercera o cuarta fuerza. No, no, es la segunda fuerza de representación en el Parlamento gallego y están ocupando unos espacios que no van a dejar movimientos, bajo mi punto de vista, claro, o tiene dificultades en crecer otros movimientos que en otras comunidades se pueden asentar. Yo me estoy refiriendo, por ejemplo, aquí en la comunidad autónoma, o sea, ya al lenguaje, pero también por la proposición que hacían, etcétera, conectar con unos colectivos y sobre todo creo que con la juventud, y bueno, pues ha tenido un debate considerado. No sé cómo van a fluctuar las próximas elecciones, si se van a sentar hacia arriba, si hacia abajo, etcétera, pero ahí está. Entonces, ¿es una dificultad añadida o es una oportunidad de cara al futuro? Es decir, este tipo de partidos que están en la esencia, son de izquierda, pero están en la esencia, porque siempre fuimos bueno, entre federalistas y plurinacionales, que aprovechan esta circunstancia y se están asentando, cada uno en su momento. Me estoy refiriendo a las encuestas, ¿no? Bildu parece que puede ser la primera fuerza en el País Vasco, Compromís está ahí con el PSOE, según que encuestas veas. Esquerra mantiene una estabilidad que no mantiene Junts, por ejemplo. El bloque está muy bien asentado en Galicia. Hay movimientos por ahí en otras comunidades desde la izquierda, pero sobre todo estas comunidades que dan muchos diputados, tiene algo que... ¿Cómo lo engloba la izquierda? ¿Los dejamos? O sea, ¿hay otras alternativas allí? ¿O lo votamos? ¿Qué hacemos? Esa es mi reflexión y mi pregunta. Muchas gracias. Sí, Alfonso, adelante. Hola Carlos y compañía, amigos. La reflexión mía quiero que sea más sencilla, ¿no? Yo solo desde GEA y he participado en 3 mítines, he ido a 3 mítines. Fui al PSOE en un espacio pequeño, fui al mitin de Izquierda Unida y online, a la distancia, es decir, por el ordenador, pues también seguí lo que vos hizo en EGEA, ¿no? Con una afluencia de público, bueno, pocas veces viste, ¿no? Muy grande, ¿no? Entonces, si hiciéramos una foto ahora de la pantalla que tenemos aquí con nuestras fotografías, pues es un poco, esto sería la imagen de la gente que estábamos en los mítines. Quiero decir, no es que en los mítines no hubiera gente de 20 ni de 25 años, es que no había casi nadie menor de 60 o 64 años. Y entonces, este es el único elemento que pongo yo en la reflexión. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Oye, pues yo. Adelante. Sí. Vamos a ver, coincido con el análisis que se hacía sobre la evolución de la campaña, el comportamiento de las fuerzas de izquierda, las preocupaciones de futuro. En todo caso, yo sí que me gustaría hacer un par de preguntas que son ya casi más de futuro que de presente. Y en todo caso, también una puntualización. Vox, además de que está navegando a favor de corriente, o sea, los tiempos a nivel internacional le van a su favor, es así. Hay que reconocer que además de ese mensaje sencillo, que tampoco ha sido exclusiva de Vox, o sea, de otros partidos que también han utilizado prácticamente los eslóganes, ha habido una cosa que me da la impresión de que sí que debería servir de ejemplo para otras fuerzas, y es la presencia permanente del máximo líder de Vox en Aragón. O sea, este hombre se ha pateado Aragón. Le han sacado jugo, le han sacado rendimiento a su imagen, a la incidencia que tiene,
y lo han estado aprovechando. Bueno, no sé si puede servir para tomar nota de cara a algunos partidos o coaliciones donde la presencia no ha sido tan así, ¿no? Ha sido más local. Y hay veces que las presencias de gente que tienen proyección mediática pueden ser interesantes. Y sí que me gustaría hacerle una pregunta a, a los ponentes. No es una pregunta mía, confieso que me la han pasado de una persona que se quería haber incorporado a la charrada y no ha podido, y que también he visto en otras personas netamente de izquierdas comentarios en las redes. ¿Cómo veis la posibilidad de que el Partido Socialista u otras fuerzas de izquierdas pudieran abstenerse en la investidura de Azcón en el caso de que el asunto se pusiera complicado y hacer de alguna forma de cortafuegos a lo que sería Vox, quitándole capacidad de chantaje? Insisto, es una pregunta que me han soltado desde ámbitos de izquierda, que a mí en cierto modo me ha sorprendido y que desde luego no viene de el ala socialdemócrata más próxima a postulados pues al tan famoso, tristemente famoso Felipe González por sus declaraciones últimas, ¿no? ¿Cómo veis esa posibilidad? ¿Cómo la veis, no? Y luego ya preguntaros también un poco por el futuro. ¿Cómo veis estas movidas que está habiendo para reconfigurar las alianzas en el seno de la izquierda? Imagino que todo el mundo ve con mucha naturalidad y normalidad y con esperanza los movimientos que se están dando desde lo que era antes el ámbito de la coalición Sumar, pero sí que me interesaría mucho saber vuestra opinión sobre la operación de Rufián de intentar hacer una coalición que englobe a las fuerzas soberanistas y, en las propias palabras de Rufián, no solamente que englobe a las fuerzas nacionalistas, sino que sean estas, nacionalistas y soberanistas, las que lideren esa nueva coalición de izquierdas. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo analizáis estas propuestas que hay encima de la mesa y qué consecuencias podrían tener de futuro? Gracias. Gracias, Julián, por los melones que vas abriendo. Buenos melones. Manolo Martínez, adelante. Sí, buenas tardes. En primer lugar, como siempre, agradecer a Jesús, a Josefina y a Paco sus intervenciones que han clarificado y han situado el debate, pues muy bien, ¿no? Estoy comparto todos los criterios que se han presentado aquí, ¿no? Y en esa amalgama, así lo ha calificado Jesús, de causas que han podido influir en el voto del pasado domingo y que en definitiva ha supuesto pues una victoria evidentemente sin contestación alguna de las derechas aragonesas, en concreto del PP, pero sobre todo ese crecimiento importantísimo de Vox. Pues bueno, esa amalgama de causas han producido o están produciendo que realmente cunda el desánimo en mucha gente, ¿no? Mucha gente. Yo creo que los que estamos aquí, yo veo por lo menos 27 o 30 personas participando directamente en esta videoconferencia. Creo que los que estamos aquí no nos desanimamos fácilmente. Pero en la gente de nuestro entorno, pues bueno, quizá menos implicada políticamente, sindicalmente, con menos, yo qué sé, perspectiva de, de planteamientos militantes, pues, pero sin embargo, con una vocación de progresista y de izquierdas, pues estaba desanimada. Yo creo que se está produciendo una desafección grande, un desánimo grande, que es el que puede estar detrás de esa abstención de ciertos sectores de la izquierda que han impedido pues unos mejores resultados, ¿no? Eh, Hay una preocupación grande y sinceramente yo creo que también, yo también la percibo,
en que realmente la democracia se está deteriorando, ¿no? Es indudable que el voto del pasado domingo supone una descalificación, de alguna manera bastante grande, de las políticas progresistas que el gobierno de coalición progresista está llevando a cabo, ¿no? No se está descalificando, o no se están calificando suficientemente, ¿no? Porque ese triunfo de la derecha va a suponer en Aragón pues que el deterioro de lo público va a ser cada vez mayor en la enseñanza, en la sanidad, en los servicios sociales. Las privatizaciones van a aumentar de manera notable. La ley de memoria democrática, evidentemente, pues como decía Josefina, pues puede dormir el sueño de los justos. Y bueno, y por tanto, pues ante eso tenemos que rearmarnos, ¿no? Desde luego, lo que se planteaba de la necesidad de seguir impulsando la unidad de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista es muy importante, pero yo, sin embargo, también soy muy escéptico porque la historia nos está demostrando que no se consigue. Es decir, que es muy difícil avanzar en ello porque los personalismos pues siguen estando presentes y, por tanto, yo creo que es la razón fundamental que lo va a impedir, ¿no? Y, sin embargo, yo creo que este país, y me refiero al conjunto del Estado español, ha vivido situaciones eh, antidemocráticas mucho más graves que las que están en este momento produciéndose, ¿no? Y fuimos capaces de salir de ellas. Y con esto yo quisiera enlazar un poco con lo que plantea Julián, ¿no? La pregunta que les hace a los ponentes, ¿no? Eh, yo creo que hay que recuperar de alguna manera el espíritu, el llamado espíritu de la transición, ¿no? Sin embargo, creo que en este momento este país no ha tocado, y eh, la situación política no ha tocado, el deterioro de la situación política no ha tocado fondo suficiente como para poder recuperar ese espíritu y poder llegar a pactos importantes, a pactos transversales, similares a los pactos de la Moncloa, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas porque no hay una derecha democrática en este momento perceptible. Por lo tanto, yo veo muy difícil que la izquierda, en este momento, lo veo difícil, ¿eh? No sé si será posible o no, yo lo veo muy difícil que la izquierda pueda abstenerse para, de alguna manera, servir de barrera, de cortafuegos al poderío de Vox en la próxima constitución de las Cortes de Aragón y la elección del presidente de la comunidad autónoma, ¿no? Creo que no hemos tocado fondo, creo que sería necesario y posiblemente sea una realidad en un futuro no inmediato, que, en fin, que la derecha, yo dudo mucho que toda la derecha, que todos los militantes del PP estén a favor de las políticas que en este momento Feijóo y la dirección del Partido Popular está impulsando en España, ¿no? Creo que son políticas tan de extrema derecha, creo que son políticas tan demagógicas, tan populistas, que crean tal polarización y tal cantidad de bulos y de odios que presiento, pues que tendrá que seguir existiendo dentro del PP, dentro de la derecha, pues un sector de gente democrática, ¿eh? Un sector de gente democrática. ¿Dónde está aquella democracia cristiana? ¿Dónde está aquella derecha democrática que favoreció la transición en 1976, 1977 y 78, ¿no? Yo creo que mientras no aparezca, no se cree esa situación, va a ser muy difícil que podamos abstenernos o que podamos facilitar gobiernos del PP poniendo un dique de contención a Vox. Pero posiblemente en un futuro, si eso
si eso se produce, pues sería cuestión de planteárselo. Yo creo que la manera de volver a reactivar y reanimar a la gente, a la sociedad española, es de ilusionarlos, de impedir o de ir disminuyendo la polarización, ir disminuyendo la desafección, sea buscando grandes consensos, grandes acuerdos de carácter transversal, pero en este momento yo creo que la situación de la derecha lo impide. Por tanto, no hemos tocado fondo todavía, lo cual quiere decir que la democracia va a estar en peligro. Lo dijo el otro día Yolanda Díaz, la democracia está en peligro. No estoy diciendo nada que me invente yo, sino lo que determinados dirigentes están diciendo, ¿no? La democracia está en peligro. ¿Cuánto de peligro? Pues posiblemente no todavía al borde del precipicio, pero desde luego que la situación nos está llevando hacia el precipicio es bastante claro, ¿no? Y perdonad mi pesimismo, que ya sabéis que no suele ser normal en mí. Gracias. Pues gracias, Manolo. ¿Alguna palabra más o se la damos a a los invitados por si quieren dar respuesta o les ha sugerido, el debate les han sugerido cosas? ¿Sí? ¿Paco? Bien. ¿Es posible una abstención de la izquierda, del PSOE, para que gobierne Azcón y se desligue de Vox? Ya se ha demostrado que no, que no. Es decir, cuando estuvimos dispuestos a dejar pasar el techo de gasto, porque era uno de los grandes problemas que tenía Azcón, casi se revolvieron con agua hirviendo porque tenían que justificar una decisión que ya estaba tomada. Entonces, no hay ninguna voluntad. Cuando vemos en los últimos días que el PP se está dando cuenta de la sangría que está sufriendo por su derecha y están haciendo toda una campaña de ultraderecha, no para competir con las izquierdas, sino para competir con Vox, es evidente que es muy difícil ayudar a alguien que va corriendo mucho más rápido que tú hacia el otro lado del precipicio, que es la ultraderecha. Entonces, yo creo que esto no estamos en Portugal, es decir, por desgracia, también depende del sistema, y si estuviéramos en sistemas de doble vuelta podría ser factible, pero con sistemas parlamentarios no es posible. Yo creo que no es posible gobernar ni dejar gobernar, porque al día siguiente de permitir ser presidente no veo yo al Partido Popular cambiando de políticas, echando atrás la educación concertada, la privatización de la sanidad, etcétera. Entonces, no es viable. Hoy por hoy, y con el sistema actual que tenemos, yo creo que es absolutamente imposible, ¿no? A partir de ahí, que veremos si hay otra forma de gobernar de alternativa. Bueno, yo creo que Vox, la única forma de que pierda algo de atractivo antisistema es gestionando. Quizás es por eso por lo que se resisten tanto a gestionar, porque en el momento que empiecen a gobernar tienen alguna contradicción, vamos a decirlo así. Y por eso todo el mundo apuntaba que sería más lógico que se mantuvieran en una cierta oposición hasta las elecciones generales, que es la rueda de crecimiento que han diseñado, ¿no? Pero ese fervor de esos mítines de la ultraderecha, de este antisistema que es anti-Europa, anti-todo, antidemocracia, efectivamente, yo creo que no es posible articular una alternativa que no vaya con una iniciativa de izquierdas clara, ilusionante, nueva, de las izquierdas, cada uno en su campo, para el futuro, ¿no? No veo viable esa abstención. Tendría que ser de toda la izquierda, porque todos nos íbamos a mirar de reojo para que nadie, el que lo hiciera, estaría muerto si los demás no lo hacen. Y luego que es un sistema que lo permite más en sistemas presidencialistas que no parlamentarios. Y por lo tanto, ni el PP puede, ni el PP quiere, ni Vox le va a dejar, y en la práctica sería una imposibilidad de legislar, porque no nos imaginamos a ese PP demócrata cristiano centrado, al que decía ahora Manolo, que eso no existe hasta que no gobiernen o ganen con Vox, que es el objetivo de Feijóo, porque si no se le acaba el tiempo y tiene
Ayuso comiéndole los talones, ¿no? Gracias. Jesús, ¿quieres responder o añadir? Adelante. Sí. Hoy voy a hacer tres comentarios, si os parece. El primero es la pregunta que ha hecho Julián. No me corresponde a mí hablar por el nombre del PSOE, pero sí quiero señalar una cuestión importante, y es que si el PSOE eventualmente accediese a permitir pasar al gobierno de Azcón, el problema es que al día siguiente hay que hacer los presupuestos de la comunidad autónoma, y al día siguiente hay que aprobar las leyes, y al día siguiente hay que asegurar el funcionamiento de la administración. Es decir, eso no puedes dejarlo en el aire, no puedes decir, bueno, dejo a Azcón gobernar y oye, y apáñatelas después. No es responsable. Es decir, tendrías que asumir la gobernabilidad de la comunidad autónoma durante 4 años. ¿Eso se produce en algunos lugares? Sí, pero sobre la base de una cultura política distinta. Es decir, eso, lo lógico es que si llegase el PSOE a esa conclusión, fuera en un escenario similar al que hay en Alemania. Es decir, donde hay gobiernos de coalición entre la derecha y la socialdemocracia. Porque ya que permites el gobierno, te mojas y congestionas. Pero realmente en el concierto español yo esto no lo veo, aunque por supuesto es una decisión del PSOE y no me corresponde a mí decir más que estas cautelas, que yo creo que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Porque es que esto no es decir, ala, ya ha pasado y ahora que se apañen como quieran. No, al día siguiente esto no es serio, si no tienes que garantizar presupuestos y gobernabilidad, si no esto es un desastre. Segunda cuestión, ¿cómo nos organizamos las izquierdas? Bueno, no lo sé todavía. El 21 está la fecha esta. Parece claro que hay voluntad tanto de Izquierda Unida y Movimiento Sumar, que son partidos de ámbito de todo el Estado, como de Más Madrid y de Comunes, que son de ámbito territorial, pues para reeditar no sé cómo y bajo qué fórmulas y con qué liderazgos y con qué denominaciones, pero bueno, yo creo que eso no es lo más importante, reeditar una alianza, ¿no? Eh, yo creo que están invitadas o deben estar invitadas fuerzas que ya han cooperado y que yo creo que es posible, ¿no? Y de hecho algunas declaraciones de portavoces de esas fuerzas van en la dirección de que, bueno, vamos a estudiarlo, como Compromís, como Chunta, como MES en Mallorca, en Baleares. Bueno, son fuerzas importantes que pueden estar ahí. Y la cuestión que yo ya no sé por dónde va es la cuestión de Rufián. Es decir, ahí yo no sé muy bien cuál es la propuesta de Rufián realmente, porque parece claro que las izquierdas a las que digamos que tiene como referencia Rufián fundamentalmente, que son Bildu, País Vasco y Navarra, Esquerra Republicana, fundamentalmente Cataluña, y BNG, todas nunca han ido en coalición con otras fuerzas del Estado, y sus principales dirigentes han descartado inicialmente esa cooperación electoral. Por lo tanto, no lo sé muy bien. No sé si es que Rufián ahora se ofrece para liderarnos al resto de fuerzas que no son las suyas de referencia. Bueno, pues eso no lo sé, ya veremos. Creo que a todos nos cae bien Rufián, pero no sé si hay mucha sustancia, mucha agua en la piscina, ¿no? Y luego una tercera reflexión, y aquí sí que una cosa que me preocupa, ¿no? Me preocupa, ya lo he dicho al principio, y aquí hay muchos ex sindicalistas y yo creo que estamos, y gente en general de la izquierda, y estamos preocupados porque segmentos importantes de clase trabajadora estén alineándose con propuestas de la extrema derecha, ¿no? Eso es un tema, a mí particularmente me duele mucho, porque, bueno, pues porque tiene implicaciones muy graves, ¿no? Desde el punto de vista de la construcción de un bloque social alternativo, eso es muy... Claro, ¿qué desearíamos? Es verdad que igual que Podemos en su momento tuvo un voto efervescente, Vox lo tiene también, y es posible que los votos efervescentes también tengan debilidades de sostenibilidad y de cohesión, etcétera, ¿no? Pero es difícil, ojalá pudiera pasar, que los votantes de clase trabajadora y sectores populares de Vox se diesen cuenta, cayesen del caballo y pasasen nuevamente a las filas de la izquierda en el formato que fuese. Eso directamente yo creo que no va a ser posible. Por lo tanto, lo que tenemos, en mi opinión, tenemos que hacer un trabajo destructivo. Siento decirlo en estos términos, pero creo que en estos momentos el trabajo con esos segmentos de clase popular es desesperanzarlos de que Vox sea la alternativa que ellos merecen, y en un primer momento mandarlos a la abstención. Así de claro lo digo en este ámbito concreto. Hay que conseguir desactivar a una parte de los votantes de Vox en un primer momento, solo mandándolos a la abstención, porque no creo que sea posible reconvertirlos a corto plazo. Ojalá en el medio y largo plazo pues volvamos a traerlos hacia propuestas que, en mi opinión, son más coherentes con su posición de clase. Pero obviamente todos sabemos que la clase en sí, la clase para sí, no son lo mismo, ya desde cualquier marxismo vulgar lo entiende así, ¿no? Por lo tanto, no es la misma autopercepción que uno tiene que la clase a la que orgánicamente se ascribe, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar en esa dirección. Hay que demostrar a capas populares importantes que las propuestas de Vox, que no son
primero que no sabemos cuáles son, pero son en todo caso, no van en la dirección de ayudar a solucionar sus problemas. Y en un primer instancia, desesperanzarlos, mandarlos a la abstención para en un futuro poder trabajar con esa, porque será la única manera de conseguir minar la base electoral de la derecha. Pues muchas gracias, Jesús y Paco. José Luis Alonso pide un segundo turno. Adelante. Sí, voy a ser también breve. Bueno, lo único es recordar que si se puede dar acuerdos en España entre la izquierda y la derecha, si estas están bastante centradas. Estoy pensando en el País Vasco, que se está gobernando el PNV con apoyos del PSOE. Y es más, el año, parece que fue el 2009, Pachi llegó a ser Lehendakari con los votos del PP. Y se puede dar, pero no cuando ya evidentemente el partido de la derecha se va al extremismo. Y por otra parte decir que yo creo que también trabajo desde las bases que tendríamos que iniciar ya, porque yo creo que las bases estamos bastante hartas de que haya esas peleas por arriba. Y yo creo también que deberíamos en ese trabajo empezar a hacer propuestas que sean fácilmente entendibles por la gente, porque a veces nuestras propuestas son demasiado teóricas y por eso los mensajes sencillos calan. Y yo creo que podemos decir lo mismo, pero lo podemos decir con formas mucho más sencillas. Era la propuesta que quería también como reflexión de que ahora empieza el trabajo, que lo habéis dicho los tres ponentes, ahora empieza el trabajo de las próximas. Pues muchas gracias, José Luis. Pues si no hay más manos, vamos a ir concluyendo este interesante y animado, esta interesante media charrada. Hemos compartido nuestra preocupación por el crecimiento de una extrema derecha antiecologista, antidiversidad, antifeminista. Vemos con atención los movimientos que hay en el ámbito del espacio político a la izquierda del PSOE. De momento, son movimientos desde las direcciones de las organizaciones políticas. Habrá que ver si tienen base. No ha sido un buen resultado para las izquierdas en general, pero tampoco ha sido tan buen resultado para el grupo, para el partido mayoritario de la derecha, que tiene un grave problema. Hay futuribles positivos, hay que salir con iniciativas para el futuro. Hay nuevos votantes en la izquierda, no todos los nuevos votantes se decantan por la derecha, para una extrema derecha que no hace propuestas, que no se ahí tenemos muchas dudas de por qué ha sido tan contundente. Un partido además que es muy poco ejemplar en sus propios comportamientos, con cero democracia interna, los personalismos no ayudan en general en la política ni en la vida, y podemos ver que si esta tendencia se mantiene, podríamos ver a la democracia en peligro, pero bueno, aquí somos gente luchadora, gente que no se rinde, y creo que todos creemos que otro mundo es posible. Yo, si no hubiera sido la moderadora de esta sesión, si hubiera sido una más, hubiera dicho que a mí no me gustó nada de lo que pasó el domingo. Nada. Ni siquiera la desaparición del par me gustó. Y lo que menos me gustó fue ver, como decía Jesús Lacasa, a vecinos de mi barrio buscar la papeleta de Vox y el esperpento de Se acabó la fiesta. Personas que hace años votaban a la izquierda, que me consta que muchas de ellas han mejorado sus condiciones de vida porque han mejorado su salario mínimo, han mejorado sus pensiones, y en cambio eh, desde las izquierdas no conectamos con ellas. Y yo no me creo que todas ellas ahora se hayan vuelto de extrema derecha. Yo creo que en parte nos están mandando un grito de socorro, nos están diciendo que se sienten abandonadas, no solamente por las organizaciones políticas, no solo por las candidaturas, también se sienten quizá abandonadas por unos movimientos sociales que no, en los territorios tenemos también que replantear si estamos erradas con nuestro trabajo
diario. Y bueno, os doy las gracias, habéis sido un grupo, un lujo de grupo, ha sido muy fácil conducir este debate y nos vemos pronto y ojalá nos veamos en unos escenarios de fortaleza, de políticas progresistas que mejoran la vida de la mayoría de la población.